Buenas noches, Gran Canaria, y bienvenido una vez más a este programa Ni Blanco ni Negro. Hoy traeremos el debate sobre el tema de la reforma laboral que ha hecho el gobierno del PP en la última legislatura. Entonces tenemos 2 años que se ha cumplido esta reforma laboral. Vamos a analizar entre los contertulios de hoy si ha sido positivo o negativo esta reforma laboral en la que vamos a debatir. Entonces vamos sin más a presentarle a nuestro contertulio de hoy. A mi derecha tengo a Felipe Alfonso El Javer, diputado regional del Partido Popular. Buenas noches, don Felipe. También tenemos a Arcadio Domínguez como analista político habitual entre nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Don Arcadio. A Isabel Guerra por el Partido Socialista, consejera del Cabildo de Gran Canaria por el Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también tenemos al concejal don José Eduardo Ramírez, concejal de Nueva Canaria, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, pues una vez hecha la presentación, yo quisiera un minuto cada uno, porque vamos a hacer el programa de 45 minutos, porque hay algunos contertulios que tienen que ir porque tienen otras virtualidades, y entonces vamos a dar la palabra a don José Javier, que está a la derecha, para que haga un análisis de la cuestión antes de pasar al vídeo. O sea, después ponemos un vídeo que ustedes lo verán, pero ahora podemos hacer un resumen de un minuto cada uno para ver luego el vídeo y seguir el debate después. España desde el año 2007 para acá ha vivido unos años de una enorme destrucción de empleo, de un intenso crecimiento del desempleo y de una gran crisis económica, y con 2 recesiones económicas incluidas. O sea, lo que es la destrucción de empleo que ha tenido lugar en España del año 2007 para acá, no existe ningún antecedente histórico, en una historia, vamos, homologable a la actual, en ningún lugar del mundo. La única fue la Alemania de la entreguerra. Y bueno, ya la hemos superado en cuanto a lo que es destrucción de desempleo. Tengan en cuenta que en el año 2008 creció el paro en España un 66%, eso no se ha visto en ningún lugar. En el último año hemos visto cómo se ha estancado el paro, ha bajado levemente, si bien se podrá decir que ha habido destrucción de lo que es la población activa, y este año no solamente va a crecer el empleo, sino además va a crecer de manera neta, o sea, se va a crear mucho más empleo del que se va a destruir. Por lo tanto, ha servido la reforma laboral para ayudar con unos crecimientos económicos leves, bueno, con uno de crecimiento económico hasta ahora, y hacer de crecimiento económico para conseguir estancar el desempleo. Porque los años anteriores, la relación, si vemos en 2 cuadros, aquí no podemos hacerlo, pero si vemos 2 cuadros, lo que es la evolución del PIB, de lo que es el Producto Interior Bruto, de lo que es la riqueza que se ha ido creyendo o destruyendo en España con la evolución del desempleo, nos damos cuenta que si hubiera seguido como venía, con unos años de recesión, hubiera sido mucho mayor la destrucción de empleo. Bien. Don Arcadio. Nos convoca esta noche el Canal 13 para hablar sobre los 2 años de vigencia que lleva la actual ley que regula las relaciones laborales en España desde el mes de julio del 2012. Esta ley tiene su antecedente en otra anterior, que fue un Real Decreto, y en concreto digamos que la ordenación de las relaciones laborales en España anterior a la crisis datan del año 1995. Hay una ley que se promulga que a partir justamente del reconocimiento de la crisis económica que aumenta el paro de una manera tremenda, que se produce en el año 2010, siendo presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y modificada como pues 2 años después, en el año 2012, en el nuevo gobierno del Partido Popular. En una ligera lectura de las 3 leyes que son las más próximas en el tiempo de lo que significa en definitiva las relaciones laborales en España, vemos que hay una gran diferencia en cuanto a pérdidas, entenderlo así, de derechos de los trabajadores en la nueva ley con respecto a la de 1995. Sin embargo, la del 2000
10, que es la del gobierno socialista anterior, y la del 2012, son primos hermanos. Es decir, prácticamente yo estaba mirando, hay varias tablas comparativas de una ley a la otra, y salvo cuestiones muy puntuales en el asunto de indemnizaciones sobre todo, el resto de las dos leyes estas promulgadas en el periodo de crisis económica son evidentemente bastante parecidas. Seguramente que ahora, cuando empiece la tertulia, podemos entrar en detalle. Bien, doña Isabel. Hombre, la anterior reforma no fue buena, pero esta es peor. Y sobre todo porque los datos evidencian que a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral, todos los índices de desempleo, para lo cual se hizo una reforma laboral, han aumentado. Ha aumentado el nivel de paro, ha aumentado la precariedad laboral y ha aumentado la facilidad para despedir a los trabajadores y a las trabajadoras. Por lo tanto, se han perdido derechos. Por lo tanto, en 5 semestres que tenemos, el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras ha mermado sustancialmente. Hoy los contratos indefinidos no sirven para nada, sencillamente a un año pueden despedirte en una empresa concreta. El empleo juvenil se ha desbordado. Si asistimos a Canarias, tenemos un 70% de empleo juvenil con esta reforma laboral, no con otra, porque que yo sepa es aplicable de todo el Estado español. Y el empleo de las mujeres todavía está más en precario. Se han liquidado de un plumazo los permisos por lactancia y todos los beneficios que se han dado. Yo creo que lo peor de todo es aquellos hogares que han perdido todas las prestaciones en este momento, que no tienen ninguna subvención, que en este país es 1.800.000 hogares sin ningún tipo de prestación que están en el desempleo, que además es un desempleo de larga duración, que eso todavía da menos esperanza a los ciudadanos y las ciudadanas que están en el desempleo. Y creo que la reforma laboral, todo lo que quería hacer no lo ha hecho, no se ha cumplido. Por lo tanto, podemos decir que un suspenso radical, un 0 a la reforma laboral. Bien. Don Eduardo. Vamos a ver, la pregunta que nos convoca si ha sido útil o no la reforma laboral. Depende de los objetivos que se marcara, porque siempre hay objetivos ocultos que no nos cuentan, ¿no? Si, como se dice eufemísticamente, no se buscaba flexibilizar el mercado laboral, que nosotros llamamos a precarizar el mercado laboral y las condiciones laborales de los trabajadores, ha sido un éxito. Si lo que se buscaba era generar empleo y reforzar la defensa de los trabajadores, un fracaso rotundo, sin duda. Y solo hay que mirar los números, porque los números al final no se les puede dar la vuelta, se les puede marear, los números son los que son. Y desde que entró en vigor la reforma laboral, la población activa ha disminuido en 426.700 personas, los ocupados han disminuido en 1.049.300 personas y los parados han aumentado en 622.700 personas. Esos son los números después de la reforma laboral, con lo cual, para crear empleo no ha servido. Yo sé que ahora nos dirán, no, hemos frenado la tendencia. Hombre, es que yo creo que hay un momento en que cualquier sociedad toca suelo. Hay trabajos que tiene que hacer alguien, más abajo no se puede caer. Yo creo que se ha tocado suelo, pero nada tiene que ver con la reforma laboral, es simplemente el sistema. Y los trabajadores van a quedar en una situación muchísimo peor que antes de la reforma laboral. Se han eliminado las negociaciones colectivas, digamos, en grandes sectores, se dejan las empresas pequeñas, tienen que negociar directamente con los empresarios, con la debilidad que eso supone para esos trabajadores. Se han eliminado las autorizaciones judiciales para poder hacer ERE. Yo creo que un ERE hace 4, 5, 6 años nadie sabía lo que era un ERE. Yo creo que hoy no hay un ciudadano que no conozca a alguien que le hayan aplicado un ERE. Todo el mundo conoce lo que es un ERE, pues esta reforma laboral ha facilitado la posibilidad de hacer EREs y las condiciones. Tal es así que empresas con beneficios, todos seguro que se nos va a venir alguna a la cabeza, la famosa marca de refrescos, están haciendo EREs con beneficios. Si esa es la posibilidad, esas son las reglas del juego que el Partido Popular le ha puesto a determinadas empresas, que obviamente si se las ponen, las utilizarán. Disminuyen las indemnizaciones por despido, es decir, tendremos tiempo de seguir hablando después, las condiciones laborales de los trabajadores son peores que nunca. Y si eso se pudiera compensar diciendo, bueno, es que estamos generando empleo, es que nuestros jóvenes están encontrando trabajo, es que se está creando empleo, pero es que tampoco, encima se está destruyendo empleo. Bien, vamos a pasar al vídeo que tenemos ahí sobre la reforma laboral. Por favor, dentro vídeo. Esto es un trabajador, o como se decía antes, un obrero. Y esto es un empresario, o como se decía antes, el patrón. En principio, parecen dos personas libres e iguales, pero en el trabajo no lo son.
pues si el trabajador no acepta las condiciones que le ofrece el empresario, se morirá de hambre. Y si las acepta, deberá aguantar el salario, el horario y el lugar que diga el empresario. O si no... ¡A tomar por culo! Antiguamente, el patrón explotaba a sus trabajadores para sacar de su trabajo el máximo beneficio posible. Jornadas de 16 horas, sueldos de hambre, sin casa, sin sanidad, sin nada. Hasta que un día el trabajador se empezó a juntar con otros que estaban como él. Y juntos decidieron unirse para ser más fuertes. Y así nació el sindicato. O sea, que la relación entre el obrero y el patrón no es esto, sino esto. Y como la dictadura de los trabajadores está desechada por el momento, Esa dictadura mola. lo que hemos tenido en democracia ha sido esto: la negociación entre los empresarios y los trabajadores organizados en sindicatos, lo cual sí que equilibraba la relación haciéndola más igual. ¿Pero qué pasa con las empresas en las que no existen sindicatos? Pues que los sindicatos de las otras empresas, con su fuerza, obligan a los empresarios de todo un sector a firmar para todos un convenio colectivo que asegura un mínimo de derechos. El convenio colectivo es una ley y, como tal, está regulada y controlada por la justicia. Así, con el derecho laboral, se hace de verdad iguales a empresarios y trabajadores, mientras que los sindicatos siempre están vigilantes para que se cumpla la ley. Y más o menos, todos contentos. Pero esto de la igualdad a los empresarios no les gusta y el gobierno de los empresarios llega con su reforma laboral. ¿Y qué hace esta reforma laboral? Muchas cosas, entre ellas que si una empresa no gana tanto dinero como tenía previsto, puede pasar olímpicamente del convenio colectivo y negociar por su cuenta con los trabajadores, porque los empresarios tienen muchas formas de alterar sus cuentas y declarar pérdidas cuando no las tienen. Con lo cual, la reforma laboral es un torpedo al derecho laboral. La justicia ya no protege al trabajador y los sindicatos pierden fuerza, con lo cual volvemos al esquema del siglo XIX y las empresas con pocos trabajadores vuelven a poder explotarte. O aceptas la mierda que te doy o fuera. Señora, después de ver el vídeo, pues la reforma laboral no queda muy bien parada, puesto, aunque es una animación ya popular, pues evidentemente nuestro contertulio de ahora tienen que saber que los seres ha habido muchos seres, antes evidentemente en nuestro tertulio decía que nadie sabía lo que era un ERE, los convenios de empresa pues ha pasado solamente a las grandes instituciones. Los sindicatos tienen menor poder de disuasión, de reivindicación. Los sueldos también, han dicho el presente vídeo, ha bajado un 20% en general. Y luego, pues la mayor facilidad para los empresarios de poder despedir y poder reducir, inclusive por las cuestiones económicas. Si tengo beneficios o no tengo los beneficios que pretendía tener, pues también decía el vídeo que los empresarios pueden crear un ERE, despedir personas, etc. El trabajo es un bien común, un bien del Estado. Sin trabajo no tenemos crecimiento, eso es la realidad. Y además los sindicatos se quedan sin poder alguno. Se ha legislado esta reforma laboral, es lo que tengo que trasladar a la mesa, en beneficio de los empresarios, o sea, de una parte de la sociedad en contra de la otra parte de la sociedad. Eso es lo que yo digo en estos momentos para abrir la mesa de debate. Se ha negociado a favor de los empresarios en contra de los trabajadores, o sea, para nuestro entender, se ha negociado en contra, no se ha negociado nada, sino que se ha legislado en contra de una parte de la sociedad que son mayoría, que son los trabajadores. ¿Cómo dice usted? Indudablemente. Y se puede interrumpir en caso de que discrepen o lo que sea. Ven. Indudablemente no ha habido negociación de ningún tipo, en tanto cuanto ha habido hasta huelgas generales de los trabajadores protestando contra esta reforma laboral.
Posiblemente tampoco algunos empresarios parece que tampoco están conformes porque hay algunos que son insaciables y todavía quieren más. Yo he leído algunas declaraciones, he oído algunas declaraciones de algunos dirigentes empresariales en donde todavía quieren más desregulación, pero seguramente estén más contentos esos dirigentes empresariales que los representantes sindicales con las nuevas, con estas nuevas condiciones. Y al final este tipo de medidas lo que hay que hacer es evaluarlas con las cifras, ¿no? Ni con las impresiones, ni con los discursos, ni con la propaganda, con las cifras. Y las cifras lo que dicen es que no se ha creado empleo, que se sigue destruyendo empleo. Y aunque nos digan que efectivamente ahora se está destruyendo a un ritmo menor, también es verdad que es que la población activa ha disminuido y que los ocupados cada vez son menos. ¿Y por qué cada vez son menos los ocupados? Porque se nos está yendo la gente, sobre todo la gente joven, se nos está yendo al extranjero, gente en la que esta sociedad ha invertido dinero y recursos en su formación y se están marchando a Alemania, a Inglaterra a trabajar. Eso nos parece... Esos son los que se han carecido de esa bolsa de gente que tenía que estar en edad de trabajar en España y resulta que está fuera. Y están marchando, con lo cual no computan. Y la troika europea, que también no está conforme con la rebaja que ha hecho el gobierno, que pide más rebajas todavía. Sí, lo curioso es que la troika europea normalmente pide unas medidas para determinados países y otras para ellos. Pero, ¿no? Porque, por ejemplo, Alemania, veo, ¿no? Sí, porque por ejemplo, el ejemplo de Alemania con la edad de jubilación exige a los países, sobre todo a España, Grecia, Italia, los países que ellos consideran países del sur, que se eleve la edad de jubilación, pero ellos plantean después en su programa electoral y en su quehacer de gestión rebajar la edad de jubilación. Es decir, como al final estamos creando dos Europas, una Europa de primera división y una Europa de segunda, que es en la que parece que quieren colocar a España, en la que nosotros, por supuesto, a nosotros nos decís 67 años y ellos lo hacen a con 60. Pues Alemania, ¿no? 65 era o 60. Estaban en 65, lo quieren bajar a 63, me parece. Pero de todas Entonces, maneras, ¿ha negociado mal el gobierno? ¿Ha negociado mal el gobierno con la comunidad alguna? ¿O se arrugó el gobierno? Nos vamos a establecer varias cosas que se han dicho que no son ciertas. Sí. Los seres no lo inventa esta ley, los seres existían antes. Es reescribir demasiado la historia y decir que los seres no existían antes. Eso es falso. Sí, pero había un precio de despido, ¿no? Eso es falso, sí, había 20 días por día. 45 20 había. si era procedente, 20 si era procedente, igual que ahora, y lo improcedente bajó de 45 a 33, y los procedentes siguen en los mismos días, 20 días. O sea que a veces de repetir las mismas cosas terminamos olvidándonos, porque la mente, ¿verdad?, tiene la memoria a veces falla. Lo que tenemos que ver es el escenario. Pero claro, ninguna ley entra hoy y mañana cambia el mundo. Eso, en fin, lo que destruyeron la economía del país no pueden exigir a los demás que en 1 año o 2 años cambien el mundo. Cuando ellos tardaron, mire, en el año 2004 España vivía un periodo importante de crecimiento de empleo. Zapatero tardó 4 años en destruir eso y llegar al 2008 y cambiar la tendencia. Y ahora quiere que en 1 año, pues esa tendencia que ellos hicieron de destrucción de empleo, en 1 año o en 2 años se cambie, cuando ellos tardaron 4 años en destruir. Y todos sabemos que es más fácil destruir que construir. Pues bien, a pesar de eso, este segundo año, y a pesar de que la economía todavía está débil, con un crecimiento muy débil, gracias a esta reforma laboral, se va a crear empleo neto, porque antes en España no se creaba empleo neto con menos del 3% de crecimiento, un 2,5, un 2,8%, en torno a cerca del 3% hacía falta para que creciera la economía. En el año 2008 la economía creció casi 1 punto y el paro creció un 66%. Ahora, este año con un crecimiento que estará en torno al 1%, según dicen todos los analistas, uno dice un poquito más, otro un poquito menos, pero en torno a ese 1%, España va a ser capaz de crear mucho empleo neto, por lo menos mucho comparado con lo que es la tendencia. Es el año del cambio de tendencia. Repito, 2004, entra un gobierno donde está creando mucho empleo. En el 2008, tarda 4 años, cambia esa tendencia. En el 2012, diciembre de 2011, Navidad de 2011, entra otro gobierno. Pues bien, ya ese cambio de tendencia en 2 años se ha hecho. Y es muy difícil reconstruir cuando se ha destruido. Porque un terremoto destruye muy rápidamente. Lo que es la reconstrucción es más complicado. Y lo que ha hecho la economía española, hasta ahora es estabilizar al enfermo. Ahora comienza la rehabilitación y la recuperación. Y obviamente no significa que esto vaya a ser como salir el arco iris, ¿no? Obviamente habrá que ir subiendo de escalón en escalón, pero se ha cambiado la inercia, porque la inercia no se cambia. Usted puede hacer 500 leyes que la inercia no cambia al día siguiente. Pero necesita un periodo. Que a la mesa también es
no hay crecimiento en este país y todos los estadistas, todos los economistas dicen que hasta el 2016 y algunos dicen que hasta el 2020 no habrá crecimiento de empleo porque la economía está estancada. Hemos llegado a la deflación, a la inflación, de la inflación a la deflación, ¿no? Entonces, deflación no hay. No, deflación hemos no hay. estado, Deflación el no hay. primer año hemos estado en El problema es cuando el Partido Popular entra al gobierno diciendo que él, con una reforma laboral y al segundo día iba a transformar la realidad social que se vivía. Sobre todo porque se partía de un crecimiento del Producto Interior Bruto del 0,1 y ustedes lo han dejado en menos 1,2. Pero además porque las tasas del paro estaban en 22,85 y ustedes las han subido al 26%. Por lo tanto, no solo no había un terremoto, sino había la tendencia... La inercia destructiva que ustedes claro, que eso no se cambia con días. Pero es que eso lo dijo el señor Ramón. Pero eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo. Alfonso, que la inercia no se cambia en 3 días. La inercia destructiva tiene un tiempo en cambiar. Señor Ramón, no es magia. Si el eso señor, es trabajo. sí, no, trabajo y mucho trabajo. Vamos a ver, pero entonces se promete justamente como se promete y no de aquella manera. Porque aquí el señor Rajoy dijo que llegaría al gobierno, daría confianza a los mercados y que automáticamente se generaría empleo. No estamos generando empleo. La población activa que se ha ido de este país es la que ha dejado de estar en las listas de desempleo. Es decir, no me venga con otro cuento que no sea eso. Y mira, porque no viven en la realidad. La realidad es muy distinta a la que ustedes ven. Porque los mundos de Yupi los están viendo nada más que ustedes. Hombre, que de la tasa de paro del 22,85 con una promesa ustedes pasen al 26, pues no es nada bueno. Y que es una reforma laboral que lo único que ha conseguido es abaratar los despidos. Eso no lo dice uno, el Partido Socialista, no. El comisario europeo, que yo sepa, que no es del Partido Socialista, el comisario europeo de empleo dice lo siguiente: Bruselas avisa de que encontrar trabajo en España no es garantía suficiente para salir de la pobreza. La precariedad en el empleo, los salarios mínimos que se están cobrando que no da para vivir, hace que Bruselas dé un grito de alarma a España. Y esto es producto específico de la reforma laboral. Bien. No, yo creo que el Partido Socialista... Para que hable el Partido Socialista lo primero que tiene que hacer es pedir perdón a los españoles por haber arruinado al país. Y a partir de ahí tendrá legitimidad. No, es que fue hace 2 años. Otros vendrán que buenos estarán. Termino, o continúo, empiezo. O sea, el Partido Socialista, cuando pida perdón por haber arruinado al país, tendrá legitimidad para criticar lo que hacen otros. En economía, 2 años, en la economía, una empresa, una familia, cuando se arruina, no se recupera en 3 meses. Y cuando un país se arruina, no se recupera en 2 años. Tiene que hacer mucho esfuerzo para cambiar la tendencia. Esa tendencia de destrucción, hay que hacer mucho esfuerzo para cambiar. Y esa tendencia ya se ha cambiado. Hoy existe menos parado que hace un año. Te puedo decir, no, es que la población activa ha bajado, pero antes también bajaba. Pero es que antes también se iban los jóvenes, antes también se reducía la población activa. Isabel, déjame terminar. Mira, ¿sabe cuánto empleo, no cuánto aumentó el paro, cuánto empleo en el trimestre anterior a la aprobación de la reforma laboral? 400.000. Empleo se bajó la población activa en un solo trimestre. De seguir eso, 8 trimestres hubieran sido 3.200.000. ¿Sabes cuántas personas se han ido de este país jóvenes? 400.000. Todo eso es el balance de ustedes, pero todo eso es el resultado. Todo eso es el resultado del terremoto de ustedes. Pero es que la economía no se cambia en 2 días. Ustedes tardaron 4 años en destruirla. ¿Y crees que la reforma laboral la y ahora, gracias a la reforma laboral, con una recesión que acaba de salir, España ha estancado el descenso del empleo. Y con unos crecimientos que serán tenues, que serán leves, en torno al 1%, se creará empleo. Y eso antes era imposible. Antes, repito, en el año 2008, que la economía creció 1 punto, que es más o menos lo que va a crecer este año, el paro aumentó un 66%, creciendo la economía 1 punto. El próximo año, creciendo el próximo año creciendo más o menos lo mismo que en el año 2008, que fue la última vez que la economía creció en torno a 1 punto, que fue un 0,9, se va a crear empleo neto. Y entre aumentar el paro un 66% con un crecimiento de 1% y crear empleo neto, es la diferencia que hay entre la noche y el día. Y alguien puede decir, no, pero que usted no crea 8 millones en un día. Bueno. Don Felipe, vamos a darle paso. Vamos a ver. Sí, abordar un debate de esta naturaleza sobre la ley laboral, pues es complejo, como mínimo, ¿no? A mí me gustaría centrar un poco el debate, porque efectivamente esto, si se aborda solamente desde el punto de vista político, pues tiene bastantes complicaciones, más todavía porque son las cifras del momento. Y yo, cuando estaba leyendo
para venir a esta tertulia pues todo lo que más o menos se ha publicado en los últimos años, te encuentras de todo, ¿no? Entonces, vamos a ver, la ley, antes cuando yo hice la primera intervención hablaba de las 3 últimas leyes que han habido en España que regulan las relaciones laborales, una del 95, que duró 10 años, en época de bonanza, no había que modificar. Hay una modificación drástica en el 2010 que lo hace el gobierno socialista, seguramente obligados por una situación económica adversa, y hay una reforma del nuevo gobierno que se produce en el año 2012, como todo el mundo sabe. Entonces, es verdad lo que dice Felipe Afonso, que las tendencias van cambiando, los gobernantes tienen que adecuar las leyes a la situación actual en la que estamos viviendo, y digamos que el análisis de una ley como esta, pues no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero es verdad que, el primer los año, autónomos se ha destruido mucho más. es verdad que el también. primer año fue un Empresas. impacto. Mire, yo leyendo, y tengo aquí algunos recortes que no los voy a sacar ahora porque entonces, en fin, tardaría mucho más, he leído el primer año la implantación de la nueva ley laboral, las cifras son malas. El segundo año, que es el que estamos ahora, ha mejorado bastante. Es decir, parece ser ¿De dónde que sacan las cifras? Danos las cifras, porque es que sí. no están las cifras. Las tengo esas. aquí. No, dame las No, yo cifras, te- porque yo te ¿de lo dónde? doy. ¿Cuál es la fuente de la que te nutres? Porque decir Hombre, esa afirmación vale, tan vamos rotundamente a ver. no es cierta. Bueno. No es cierta, y me gustaría que me diera la fuente. No, tampoco es cierto. ¿Dónde Tú estás acabas diciendo de de esa decir, fuente de la que bebes tú para decir eso correcto? Isabel, no se Que escucha. se- que Y tres es menos. especialista en interrumpir a todo el mundo. No, es Yo, que no te voy a especialista dejar en interrumpir a todo el mundo. decir algo Ya, que después. afirmas Tú con acabas tanta de decir, rotundidad tú sin acabas de tener decir ni aportar que se ha datos. marchado de Isabel, España. Isabel, por favor, vamos a moderar. Claro, Terminando, termina, mira, habla Eduardo, José Eduardo, ahora- y después Isabel apunta todo y lo dice Claro, luego. pero Venga. es que Venga, pues si no- la cifra se utiliza muchas veces, todos lo sabemos los que estamos en esta mesa, con intención Apunta, política. Isabel. Dice Isabel, se han marchado, no me acuerdo la cifra, 400.000. Lo dice el jóvenes de España. ISTAC. Claro Sí, que es se han verdad, marchado. es verdad. Pero ¿desde cuándo? 2009 empezaron a marchar. Empezaron a Se salir de este país. incrementó a partir de este año. Sí, pero empezaron a salir ¿Te de digo este país cuánto? desesperados en el 2009 y todavía estaba gobernando Zapatero en el 2010 y el 2011 entero, prácticamente. ¿Qué me estás estaba diciendo. contando? Lo que estás oyendo, o sea, y te No es digo- cierto, y te lo digo además por- te lo vuelvo digo a decir. porque tengo familia. No, empezaron no, a pero tu migrar, familia sí se a fueron. salir fuera Pero en el dame año datos 2009 y la y fuente 2010 de y donde 2011. asevera las afirmaciones Hombre, que hace. bueno, Dame fuente. bueno, Porque si no se puede decir misa. Muy rápidamente. No si me permite. tomo Como en nota. otra época también había Bien, crisis. También pero se hay, marchaba. hay una cosa que es cierta. El 2009 no puede ser. Puede ser el 2010, 2011. Porque, Dame cifras. porque lo que se ha salido fuera del país son muchos extranjeros que le dieron la oportunidad de marcharse con la pensión. Las cifras Pero- más espectaculares del paro se producen entre el 2009 y el 2011. Bien. Sí, pero si hablamos de 2008, población activa, 2008 Vamos a dejar si a hablamos, Eduardo que Arcadio, hable si hablamos de, ahora. tú querías cifras, si hablamos de población activa, estamos hablando que del 2009 al 2010 hubo 132.300 personas más del 2009, que nombras mucho el 2009, pues creció la población activa. Empezó a disminuir a partir del 2011, 23.000 personas menos del 2010 al 2011, 158.000 personas menos del 11 al 12 y 267.900 personas menos del 12 al 13. Después de la reforma laboral es cuando más gente se ha ¿De dónde marchado. dan las cifras? Y ¿De estas la cifras EPA, son no? oficiales, efectivamente, oficiales. Además te voy a decir que estas cifras me las pasó una persona que posiblemente conozcas que se llama Eusebio Bautista. Estas cifras me las pasó él. Pero en cualquier caso, te voy a decir algún dato más. Pues yo oigo hablar a la gente del Partido Popular y me acuerdo mucho de aquellas declaraciones que hizo Rajoy cuando se presentó a las elecciones y decía: yo miraré a la cara a los españoles y les voy a decir la verdad. Y creo que no nos están diciendo la verdad. Creo que nos están pintando un mundo distinto. Yo no sé si nos estamos llevando por el espíritu del tema de este año del carnaval, que es la fantasía, y a lo mejor por eso nos dejamos imbuir por ese espíritu, pero los datos reales no son eso. Los datos son que hay más parados. Esos son los datos reales. Los datos son que nos han metido en toda esta dinámica de ajuste, de política, de apretarnos el cinturón, de recortes, etcétera, para reducir el déficit, y resulta que no hemos reducido el déficit, que hemos pasado del 9,4 al 10,6.
Eso es la cifra real. Y que la deuda pública ha crecido. Cuando nos han metido en toda esta dinámica, resulta que la deuda pública hemos pasado del 69% del PIB al 94% del PIB en deuda pública. Esos son los datos reales. Es decir, nada de esto está sirviendo para nada. Y claro, nos dicen, es que estamos frenando el desempleo. Los ciudadanos que nos están viendo, yo siempre recuerdo, hace 3, 4 años hablábamos de los mileuristas como esos pobres diablos que ganaban 1000 euros a ver cómo se lo hacen para resolverlo. ¿Recuerdan? Hoy ser un mileurista es un privilegio. Es que ha cambiado todo de manera radical. Ha cambiado todo de manera radical, con lo cual sí, posiblemente el año que viene y el otro empezaremos a crear empleo porque las crisis se acaban, porque las crisis en el capitalismo son cíclicas y esta acabará también, aun a pesar del Partido Popular. Vamos a darle paso también a Isabel porque si no la mantenemos callada un poquito para que ella ahora aproveche su tiempo y que nadie la interrumpa. Es que don Nicolau te dijo antes que nos podíamos interrumpir en cuanto propusiéramos algo, ¿no? Entonces, un poquito. Yo interrumpo porque si hace también incluso el debate más, yo creo que es más ameno, ¿no? No es cada uno viene con su monólogo, se lo trae aprendido y lo suelta, ¿no? 3 personas juntas no se oye nada. Eso es verdad. Entonces, eso evitando dejar terminar a uno. Muy bien, pero entonces... contrastarse. En los últimos, la reforma laboral, si algo ha hecho, ha sido la bajada de salario de los trabajadores que se conservan su trabajo. Y ha creado un miedo en esos trabajadores a perder su puesto de trabajo, que sea de una manera totalmente falta de derechos. Y en este último tiempo lo que ha pasado es eso. Un trabajador que hoy está trabajando puede estar trabajando 11 horas, abusar no todos, ojo, porque yo no soy de esos que dicen empresarios contra trabajadores, trabajadores contra empresarios, sobre todo en Canarias y en España en general, la pequeña y la mediana empresa es la que nutre y hace trabajos, ¿no? Y da empleo. Por lo tanto, no, pero algunos grandes han aprovechado que pasa el Guadalquivir y han aprovechado muchísimo y le han dado herramientas, la reforma laboral, para hacer lo que les da realmente la gana. Y hoy los trabajadores sufren unas presiones que antes no sufrían. Los convenios ya no son una herramienta útil para que el trabajador se defienda y tenga un colectivo que lo defienda. Hoy es el trabajador el que tiene que negociar directamente con el empresario su sueldo, su horario, y ahí no tiene ninguna defensa. O eres tú o son 500 más que esperan en el paro, que quieren y están dispuestos a coger tu puesto de trabajo por 3 perras chicas. Y eso es lo que está pasando hoy. Y eso lo ha dado una herramienta que es útil para esas personas, que es la reforma laboral. Y decir que la reforma laboral es un éxito y ha parado el desempleo es faltar a la verdad. ¿Por qué? Porque hay datos estadísticos que confirman que la reforma laboral no ha dado sino precariedad laboral. Y como digo, ya no solo lo decimos en España, es que no lo están diciendo en Bruselas, y a mí me hace gracia, porque los mismos que te dicen que tienes que hacer una contrarreforma, los mismos que te dicen que también te dicen que están haciendo unos frutos nefastos. Por lo tanto, la reforma laboral no me... ¿Cuál venimos a analizar? ¿Cuál venimos a analizar, Arcadio? ¿Cuál venimos a analizar? Porque es que parece que tú vas a analizar otra que no es agresiva. No, yo no soy agresiva. Sencillamente defiendo mi postura con vehemencia, porque creo en ella. Y hombre, díselo a la gente en la calle. Dile a la gente en la calle cómo ha bajado en los últimos tiempos, en un año, cómo ha bajado su... Oye, díselo a la gente cómo en un año ha bajado su nivel adquisitivo en base a que su salario ha bajado. El empleo público, el empleo privado. No, si termina, no pasa nada. Vamos a ver. Mira, le decía yo antes, cuando una ley laboral se mantiene en el tiempo porque la economía es favorable, fantástico, no hay problema. Ahí hay una que estuvo 10 años. De pronto la gran reforma, es lo que yo estoy defendiendo aquí, no defiendo ni un gobierno ni al otro, sino la gran reforma... ¿Te gusta esta reforma laboral? La gran reforma que se hace, no me gusta, mira. Porque parece que te gusta la reforma esta laboral. Pero qué nervios tiene, vamos a ver, mira. Sí, está la ley laboral ideal y la ley laboral posible. La ideal es aquella en la que todo el mundo hay un consenso, está todo el mundo de acuerdo y que la economía a todo el mundo favorece. Esa es la ideal. Luego está la posible. ¿Y esta es la solución? No, esta no es la solución. Quiero recordar. Has dicho 2 veces no seguido de esta reforma, por lo tanto, ¿cómo la defiendes? La laboral no me gusta y la anterior tampoco.
Pero es que la anterior fue agresiva, pero esta es súper agresiva. Yo no voy a defender la anterior. Vamos a ver. Constantemente estamos hablando Vamos a ver, de porque, datos reales, ¿no? vamos a Datos ver. reales, decía vamos a ver, cuando... El ISTA, la EPA. Organismos oficiales que dan decía datos el reales. gobierno de España, no hace tantos años tampoco, que España estaba en la economía, en la Champions League, que jugaba en la máximo nivel. Los bancos españoles eran los más saneados del mundo y del planeta Tierra. Esos son datos reales que ofrecía el gobierno de España. ¿Qué pasó después? Que era falso, que no era verdad, pues se vino abajo, como un castillo de arena, al suelo. Bien, entonces vamos a tener serenidad. Yo creo, insisto, mi tesis, la mía es, la ley laboral no gusta a nadie, porque es una ley que ajusta el cinturón, que regula las relaciones laborales a la baja, que disminuye los salarios, Arcadio, todo eso. ¿A quién le gusta eso? ¿A nadie? ¿Al PP? Pero mira, ¿Cómo le va a gustar? ¿Cómo que no? Si está encantado de la vida Le va conocerse. a costar un montón de votos. Pues esto, Pero está mira, encantado o sea, de conocerse. va a costar un montón. Estamos Es la oportunidad que quería ideológicamente. sí, Isabel me deja hablar, venga. Deja hablar a Arcadio y Isabel, a los dos amonestados. Venga. Muchas gracias. Tarjeta amarilla. Vamos, yo Tarjeta creo amarilla, lo, venga. lo que no hay que hacer es manipular las cosas. O sea, si la gente es más pobre no es por la reforma laboral, si la gente es más pobre es por la crisis económica. Y O sea, por pensar que la gente es más pobre por la reforma laboral no es falso. La gente es más pobre por la crisis económica. La gente no gana menos por la reforma laboral, no es falso. La gente gana menos por la crisis económica. La crisis Y- y- económica, la ¿cuál crisis- es, la- don- la crisis económica, don Felipe? la crisis económica es la que vivimos todos y la que conoce todo el mundo. En España, No, como acaba de decir Arcadio, se negó la crisis. En el año 2007-2008, en las elecciones, uno decía, viene una crisis, y otro dice, es mentira. Y está no digo yo, está el libro de Solve. Solve, vicepresidente económico de aquel momento, dice, hacíamos lo contrario para no disgustar a la gente. Engañamos todo el día a la gente. Engañamos todo el día a la gente. Yo no te interrumpo, no interrumpo. Es que no ¿Te veo gusta que... esta reforma? Porque es lo que quiero Ahora te yo, lo cuento. ¿sabes? Ahora te lo cuento. A ti te encanta el periodo de Zapatero, por lo que veo. Entonces, esa crisis, el no hacer el saneamiento de los bancos en el año 2009-2010 como lo hizo el resto de Europa. ¿Por qué la crisis española es más larga que otra? Porque aquí no se hizo lo que había que hacer en el 2008, en el 2009, 2010. Y no se hizo. Eso estaba en la sonrisa, en el buenismo. Se hizo el plan E. Ese plan E que todavía se está pagando. En vez de pagar a los proveedores. No, pero lo que había si en aquel momento en vez de gastarse el dinero en el plan E, se hubiera gastado el dinero en pagar a los proveedores, muchas empresas se hubieran salvado. Y el dinero hubiera circulado. No, está claro. Está claro, lo da Solve. Solve dice, engañamos a la gente, hicimos lo contrario, no me hacía caso Zapatero, hicimos lo contrario. Y el resultado de eso, y entonces entonces la reforma laboral es un instrumento necesario. ¿Para qué? Para que este año, porque recuerdo, en el año 2009 con un crecimiento económico de 0,9, parecido del próximo año, el paro aumentó en España un 66%, 2008, porque es el único que hay que comparar. Es que hay que comparar, pues este año, es de verdad, no sé si esto es un... No, ni en el 2009 tampoco. Entonces, el próximo año... Bueno, no, por favor, vamos a escuchar lo que está diciendo, porque ya tendrá Una cosa oportunidad. es interrumpir, matizar, otra cosa es no dejar hablar a los demás, porque para eso no venimos a un debate, entonces viene uno solo y ahora uno solo. El próximo año, con un crecimiento como el del año 2008, vamos a pasar, aquel año con un crecimiento del 1%, 0,9%, a un crecimiento del 66%, a crecer en empleo neto. O sea, a que se cree más, que la población activa será mayor, la persona ocupada mayor. Al final del próximo año, que este año, a pesar de que el año pasado la economía bajó, hay menos parado que hace un año, poquito. Todo hay que decirlo, poquito, porque esto no es... obviamente, cuando una economía se empieza a funcionar, uno primero monta un negocio. Si va bien, al año contrata personas. En fin, es una cadena, es una subida de una escalera. O sea, hemos caído todos los escalones y ahora tenemos que subir todas esas escaleras. Eso sí, con la mochila de toda la herencia, de la cantidad de personas que hay en paro. Y eso no lo puede negar a nadie. Eso es la realidad que está en el país. Pero repito, lo que empobrece a la gente no es la reforma laboral, lo que empobrece a la gente es la crisis económica. Intentar confundir las cosas, es decir que los números es más importante. Como este debate es más pequeño de lo habitual, vamos a entrar ya no hablando de en qué ha afectado a Canarias, que es Canarias es el yacimiento más grande de desempleo que hay. Esta ley ha afectado, además en Canarias hay posiblemente una bolsa sumergida, porque no se puede sostener
de que haya 35% de parados y casi un 60% de los jóvenes no tienen empleo en Canarias. Ya no hablo del País Vasco, que está en el 15% y tal. No nos acercamos a la media nacional. Y eso sí es una preocupación y debe ser una solución por el gobierno de Canarias, que tiene las políticas de empleo para generar empleo. Y yo pregunto, ¿es problema del propio gobierno de Canarias o es problema del gobierno nacional que aquí afecte tanto? Quien quiera empezar. Si me permite solo puntualizar una cosa y entro en la cuestión que usted ha planteado, dice el señor Aljaver. No, la gente no gana menos por la reforma laboral, sino gana menos por la crisis. La gente gana menos porque se ha congelado el salario mínimo interprofesional y eso lo ha congelado el gobierno, no ha sido la crisis. La gente gana menos porque se están bajando los sueldos. La gente gana menos porque se le están pagando menos indemnizaciones a los que despiden, por eso ganan menos. La gente gana menos porque estamos pagando más impuestos que nunca. Quiero recordar el no más IVA, todas esas cosas no. Pues gana menos porque estamos pagando más impuestos que nunca. Y la gente gana menos porque está pagando por cosas que antes no pagaba, como por ejemplo por las medicinas, etcétera, etcétera. Por eso también la gente gana menos. Y eso son decisiones políticas que ha tomado el Partido Popular que nada tienen que ver únicamente con la crisis. Por eso digo que es que, y es verdad que los ERE están inventados desde hace muchísimo tiempo, pero sobre todo se están aplicando ahora los ERE porque la reforma laboral lo que ha hecho es facilitar la posibilidad de hacer ERE. Eso es lo que ha hecho la reforma laboral. Claro que sigan los ERE antes, pero ahora resulta que antes hacía falta una autorización administrativa y ahora no hace falta. Antes hacía falta que para poder hacer un ERE la empresa tuviera pérdidas y ahora no hace falta que tenga pérdidas, simplemente con que durante 3 meses no ganen lo que tenían previsto ganar, pueden hacer un ERE. Ahora se pueden hacer ERE en las administraciones públicas que antes no se podían hacer. Es decir, esos instrumentos, esas reglas del juego las ha puesto el Partido Popular sobre la mesa, por lo tanto, algo también tendrá que ver, que hay cosas que también pasan porque ustedes toman decisiones concretas. El caso de Canarias, por supuesto que está afectando, afecta a las políticas del gobierno central, por supuesto que afectan a Canarias, porque quien pone las reglas del juego es el gobierno central. Y además no solo pone reglas del juego, sino que encima nos está haciendo trampas, porque nos está quitando la posibilidad, como teníamos antes con los planes integrales de empleo, que eran muchísimos recursos que se podrían usar mejor o peor, que podríamos discutir la finalidad del dinero, si se podía estar gastando mejor o peor. Pero como alguien decidió que se estaba gastando mal, lo que hacemos es que lo quitamos. Y dejamos en 0 euros el plan de empleo para Canarias, dejando a los ciudadanos de Canarias, que es una de las comunidades autónomas con más paro, además con un paro estructural complicado, porque hay gente sin formación, mucha gente que dejó los estudios porque se fue a la construcción, que ahora hay que volver a recolocar, que hay que formar, y eso se hace con dinero, eso no se hace de otra manera, se hace con recursos, y los recursos venían de Madrid o de Europa. Sin esos recursos en Canarias estamos vendidos. Bien. La reforma laboral afecta al empleo y al desempleo en Canarias, no cabe duda. Y tenemos la prueba del botón: cuando más turismo tenemos, menos trabajadores se contratan. ¿Por qué? Porque los empresarios tienen mano libre para contratar y descontratar. Aún siendo un motor económico, aún siendo el motor económico, no es capaz de arrancar con toda la demanda. Y es más, la reforma laboral, y lo dije desde el principio, es más afecta a los jóvenes, que hoy por hoy no tienen ningún futuro para planificar su vida. El 70% de los jóvenes de Canarias están en desempleo. Eso no hay sociedad que lo pueda resistir durante mucho tiempo. Se habla de una generación perdida. ¿Que algo tendrá que tener que ver el gobierno de Canarias? Claro que sí, pero las grandes decisiones las toma el gobierno de la nación. Las grandes decisiones en materia industrial las toma el gobierno de España a través de su ministro. Estamos hablando de que hay 280.000 desempleos en toda España en materia de industria, y algo tendrá que ver el ministro, digo yo. Rápidamente. Cuando hablamos de las energías alternativas como respuesta cara al futuro en nuestra sociedad, pues resulta que el ministro es el primero que pone trabas. Es decir, que aquí las grandes decisiones o las reglas del juego las pone el gobierno de España, luego las comunidades. Y si encima dejas a cero a las comunidades autónomas que no son afín a tu grupo político, porque sencillamente no te da la gana, hombre, algunos jóvenes le vendieron hace un año la moto de que, bueno, si los iban a contratar y tenían antes de 30 años, pues tenían bonificaciones. Yo quiero saber dónde están esas bonificaciones, porque todavía no se han dado. Y el gobierno de España, que tenía que estar tocando en la puerta de Europa, porque Angela Merkel dijo que iba a tener un plan especial para España y por ende para Canarias, ¿dónde está? Porque no se ve, los chicos del PP. Arcadio, y después un poquito breve nada más para ir a la conclusión final para el cierre. Arcadio. Sí, vamos a ver, yo no conozco ningún gobierno del mundo que implante leyes o dicte leyes para perjudicar a la población y perder las elecciones cuando venga, me refiero a gobiernos democráticos.
y perder las elecciones, claro. Es que eso es insólito, eso no tiene sentido. Yo conozco un gobierno que se equivocan. No, sí. eso Yo conozco- eso que se equivocan. eso Yo sí. conozco un gobierno. Entonces- Zapatero dijo, cuéstemelo, me cueste, coño. Claro. Yo hago esto. Y lo Bueno, hizo. En poco contra tarde, de un los poco- trabajadores. un poco También. tarde. Entonces, Es verdad, lo hizo. Ahí, evidentemente, ahí está. evidentemente, Y Miguel, en contra ya que del usted lo partido dice, porque también. luego Isabel no se enfade conmigo ya que usted lo nombra, Sí. Usted hace No, la lo alusión. dijo, es verdad. 8 años estuvo gobernando José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, pero el 8 último año fue estaría cuando tan dijo la crítico famosa del Partido frase. Cuando se iba. No, no ha Cuando llegado. se iba, dijo, no, que después de las elecciones, cuando se iba. Todo lo, digamos, que modificó las normas laborales en España de una manera importante fue el año 2010, el anterior gobierno. Eso es así, es objetivo. Tú coges la ley, la mano. Reforma laboral. La esta de reforma que- laboral. del Si va a ser de 2010, Zapatero al y final pones al también. lado la reforma laboral del Es que 2012 increíble. y salvo en algunas pequeñas modificaciones que... Claro, pequeñita. Nada. Está solamente 20 restringida. días en vez de 45. Mira, varias cosas. Y ahora, Claro que contigo no ¿sabes? puede uno- Varias cosas, Felipe, varias cosas. Arcadio, por favor, deja oír a Felipe, por favor. Varias cosas para demostrar cómo aquellos que debían estar pidiendo perdón a los españoles lo que están es encima intentando manipular. Dicen, no, es que el turismo, con el gran crecimiento del turismo no crea empleo. Pero mire, es que las empresas de turismo del gobierno de Canarias, Coalición Canaria PSOE, han hecho todas ERE. Las empresas de turismo del gobierno de Kansas, todas han despedido trabajadores el año pasado. El ¿Con qué resto... instrumento? Bueno, ¿Con ERE, qué Coalición Canaria PSOE. No, Coalición Canaria PSOE. Es que... vocación de hacerlo o no? O sea, es que hay distintos PSOE, está el PSOE del gobierno de Canarias y el PSOE de Isabel Guerra. No, el gobierno de Canarias en todas sus empresas públicas, en este caso estamos hablando del turismo, en Ecansa ha hecho ERE en todas las empresas y dice el gobierno, hay que ver estos empresarios de turismo que no crean empleo. Pues bueno, por las empresas de turismo del gobierno de Canarias están despidiendo gente el año pasado y se dice, no, esa gente que se fue a la construcción y ahora esa gente que se fue a la construcción, esos chicos que se fueron a la construcción sin tener preparación están volviendo. Estamos viendo en 15 de las 17 comunidades. Porque en 15 de las 17 comunidades el año pasado bajó el abandono escolar. En 15 de las 17, y hay dos, Cataluña y Canarias, donde en Cataluña subió un poco y en Canarias se mantuvo igual. Y en Canarias, en los chicos, los jóvenes, los varones, incluso aumentó. La media, Canarias se mantuvo exactamente igual que el año anterior. 15 comunidades, por lo tanto, se ha aumentado el diferencial con el resto de España. Dice, no, antes había autorización administrativa para los ERE, solo en 2 países en Europa, Grecia y España. No creo que Grecia sea el otro ejemplo con el cual diríamos hoy. Solamente en 2 países en Europa, Grecia y en España, existía la autorización administrativa. Y luego dice, no, el pie. Se ha multiplicado por 3 el paro con 1.200 millones del pie. El pie se ha demostrado que ni creaba empleo ni aumentaba la empleabilidad de la gente que era peor. Ni creaba empleo ni aumentaba la empleabilidad de la gente que era peor. Y a los datos... 1.200 millones y todos tenemos el deber de gastar bien el dinero público. Bien. Y si unas partidas, unos programas no funcionan, debemos cambiarlos. Bien, como ya para terminar, vamos a hacer el último resumen, y entonces le ruego a los de la mesa que en este turno de palabras pues se interrumpa lo menos posible, o no se interrumpa, es lo más previsible. Como Javier abrió, el PP cerró la semana pasada, recordamos todos que cerró el PP, hoy va a cerrar el PSOE, y Nueva Canaria, y luego el Nuevo Canaria primero, José Domínguez, tú y el PSOE. Venga. Vamos a ver, con el tema del pie, yo vuelvo a insistir. Es el resumen final. Sí, el resumen final. Que el hecho de que se gastara mal el dinero no justifica dejar a cero las partidas. Entre otras cosas, porque por ejemplo yo soy concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria ha presentado el Plan Reactiva, que es un plan de empleo para Las Palmas de Gran Canaria, con una ficha presupuestaria de 16 millones de euros en 3 años, que no lo va a poder ejecutar porque esperaba dinero del PIE para hacer la política que el Partido Popular consideraba en Las Palmas de Gran Canaria que tenía que llevar a cabo. No lo va a poder hacer porque no tiene dinero. Eso es lo que ha ocurrido. El mensaje final que yo quiero lanzar a la gente es que por supuesto que hay otra manera de hacer las cosas, que esta no era la única reforma laboral posible, como se ha dicho, ni estas son las únicas políticas económicas que se pueden hacer. Hay otra manera de hacer las cosas, hay países que están actuando de otra manera, porque al final esta política de ajuste duro, de recortes, no está sirviendo para los objetivos que se supone que tenía que servir, que era para reducir el déficit, la deuda pública, no está generando empleo, no está logrando absolutamente nada de eso. Nosotros creemos que hay que dar un volantazo, que hay que generar economía de otra manera, con políticas de estímulo, tienen que ser
ser a través de las administraciones públicas las que empiecen a inyectar dinero en la sociedad. Pongo un ejemplo muy fácil. Si uno se va desde aquí, desde Las Palmas de Gran Canaria, al sur, antes veía toda la carretera llena de grúas y de obras. Hoy ¿sabe dónde ve grúas únicamente? En el aeropuerto. Obra pública. Es que único ahora mismo tiene recursos las entidades públicas para poder inyectar dinero en la economía y poder contratar gente. Eso podrá hacer reactivar la economía, hacer que la gente pueda volver a pagar impuestos. Es decir, es una manera muy simplificada de decirlo, pero que hay otra manera y otro camino de hacer las cosas y por el que nosotros apostamos. Muchas gracias, don No, Arcadio. a mí se me ocurren muchas cosas al hilo de la reflexión final que hace José Eduardo. Obras, la construcción. Hombre, es conveniente que los aeropuertos vuelen los aviones. A mí me parece fantástico, Sí, por se van a ejemplo, me construir. parecería fantástico que en Gran Canaria permitieran que efectivamente se construyeran hoteles de 4 estrellas y que se aumentara por consiguiente la oferta de empleo y que la construcción se animara más, ¿no? Pero resulta que el gobierno de Canarias impide, no el gobierno de España, no, el de Canarias impide que efectivamente tengamos una ley que posibilite la construcción de hoteles de 4 estrellas cuando tenemos pues ya por segundo año un lleno absoluto en nuestros establecimientos hoteleros, sector del que estamos sobreviviendo en estos momentos. Bueno, las contradicciones son muchas las contradicciones. Decía Isabel hace un rato que la legitimidad la da las urnas. Pues claro, efectivamente, la legitimidad. El gobierno actual tiene la legitimidad que tenía el anterior. O la misma, pues, porque... Tiene más, porque tiene mayoría no, pero eso absoluta. no se puede medir de esa manera. Es simplemente el que ganó las elecciones. No se trata ahora que un punto más, un punto menos, mayoría absoluta, mayoría relativa. Pero a mí me gustaría que tuviésemos una ley laboral consensuada, y que todo el mundo esté contento y que todas las capas trabajadoras y todos los sindicatos, todo el mundo feliz. Pero es que esto no es, en fin, una cosa es lo legal, que lo legal es lo posible, y otra cosa es lo justo. Lo justo es un ideal. A mí me parece que en estos momentos, si está en marcha una ley laboral que tiene escasamente, no llega a los 2 años de vigencia, pues lo normal y lógico sería ver su desarrollo final y entonces cuando toque, que será para el año que viene, la consulta a todos los españoles para efectivamente ver cómo va en general la economía, la gente irá a votar y dará legitimidad a uno u a otro. Eso es el resumen que yo... Y teniendo prácticamente decidido el Partido Socialista que se opondrá al aborto, que se opondrá a la reforma laboral, que la anulará al día siguiente. No sé qué temas nuevos porque... hay que irlo consensuando todo. Evidentemente no voy a sacar un tema nuevo, pero sí falta liquidez en la formación de los desempleados, que se lo han cargado. No hay dinero para los desempleados, para formarlo para que pueda abrirse a otro yacimiento de empleo más moderno. Don Felipe Javer. Vamos, hablando de aeropuertos, el gobierno de la Nación invierte más en el aeropuerto de Gran Canaria que el gobierno de Canarias en toda Gran Canaria. En los presupuestos del Estado hay más para el aeropuerto de Gran Canaria que en los presupuestos de la comunidad autónoma, Coalición Canaria-PSOE, para toda Gran Canaria. Eso no lo pensaba decir, pero como hablo de aeropuerto me he acordado. Hay cuatro aeropuertos en el archipiélago. No, el aeropuerto de Gran Canaria, el aeropuerto de Gran Canaria tiene más presupuesto en los presupuestos en el Estado que toda Gran Canaria, los 21 municipios en los presupuestos de la Coalición Canaria, de los presupuestos de la comunidad autónoma. La crisis económica, mire, España entró, la crisis económica en el año 2007, se negó durante años, fue un enfermo que no fue atendido durante años. Y el resultado es que el enfermo fue empeorando. Mientras los otros enfermos de otros países fueron recuperándose, en España se fue empeorando. Y en el año 2011 y 2012 hemos tenido que hacer el esfuerzo que se tuvo que haber hecho en más años, en los años anteriores. Se ha hecho. Y ese esfuerzo tendrá su fruto. Ese esfuerzo tendrá su fruto. Que será lento, porque obviamente eso no es de la noche a mañana, pero España ya ha iniciado la recuperación. El año 2014 es el año de la recuperación y obviamente en 2015 aún será más acelerada. Pero eso se ha iniciado ese esfuerzo. Formación. Precisamente la reforma laboral aumenta los porcentajes que destinan las empresas a la formación. Por ejemplo, ahora que se ha hablado de formación. Por lo tanto, resumiendo ya, si estamos más pobres, no es por culpa de la reforma laboral, estamos pobres por culpa de la crisis económica. Obviamente, a medida que la economía vaya mejorando, pues obviamente el nivel de vida de la gente irá aumentando. Y eso lo sabe todo el mundo. Más pobre, peor nivel de vida.
menos pobre, mejor nivel de vida. Muchas Sí, gracias. decía- Ya estamos cerrando. Me tocaba a mí, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, es verdad. Vamos. Sí. Hombre, Pero usted, siempre me- perdone, pero me tocaba. sí, sí. Y es que has consumido más Siempre. tiempo. Vamos a ver, Cierto. un acto de fe hay que darle al señor Alfonso Javier, como a la ministra, ¿no? Hay que comentarse al Rocío y decir, a ver si fluye el empleo y nos da más empleo. Los datos de la reforma laboral hablan por sí solos, no solo lo comenta el Partido Socialista y otros partidos, que no somos los únicos, pero lo comentan organismos oficiales como son el propio ISTAC, o el Instituto de Estudios Sociológicos a nivel nacional, el CES. Es decir, que no son datos que uno habla por hablar, sino que se contrastan. El sueldo mínimo interprofesional o el salario mínimo interprofesional en los últimos años del gobierno de Zapatero, tanto que hablan de mal, pues aumentó de manera vertiginosa, pero vertiginosa desde el 2003 hasta el 2011, para ahora empezar a bajar y de manera estrepitosa, porque llevamos cinco semestres del Partido Popular donde los salarios han caído paulatinamente. Y eso es una evidencia. ¿Y eso qué lo ha provocado? Una reforma laboral que abre el abanico para que los derechos se pisoteen, porque es así, abre el abanico para que los trabajadores no tengan derechos ni tengan instrumentos ni herramientas para reclamar sus derechos. Hoy mismo, una chica en una residencia gestionada por una empresa privada se la echa a la calle por manifestarse fuera. Pero ya es que antes de ayer se manifestaban más y antes de ayer despidieron a otra, es decir, ya ni los derechos, y no estoy hablando en horarios de trabajo, sino fuera de horarios de trabajo, porque tú te manifiestes contra mí por un derecho laboral, porque llevas 2 meses sin cobrar o 3 meses sin cobrar, resulta que te despido y te meto un puro y te digo a la calle. Y además me acojo a la reforma laboral, te pongo el punto que a mí me da la gana y te vas a la calle. Y eso está pasando continuamente, y negar eso es negar la realidad. Porque la reforma laboral no ha creado más empleo, todo lo contrario, ha destruido empleo fácilmente, porque el trabajo es más precario y porque el trabajo que existe hoy, cada uno está agarrándolo como una lapa, porque las condiciones serán peores, pero es lo único que tiene. Hoy los mileuristas ya no existen, lo decía el compañero, hoy los chicos, en el mejor de los casos, cobran 600 euros, en el mejor de los casos, y siempre a expensas del empresario que tiene la sartén en la mano para despedirlo si quiere, o quemarlo, o lo que le haga. Muchas gracias, doña Isabel. Bueno, todos ustedes ya lo saben, evidentemente la reforma laboral, pues posiblemente ustedes tienen la información que la tienen, no solamente el debate de esta mesa, sino su propia opinión desde su casa. Por lo tanto, a todos nuestros contertulios y a todos los gran canarios y a la gente que nos ve en el mundo, pues muy buenas noches a todos.